Hello. I hope so. Are you happy? I hope so. Are you ready? I hope so. Welcome to this new lesson 16. Students, how are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Are you ready? I hope so. Welcome to a new lesson. Welcome to this new lesson 16. WH questions in the past and in present simple. Alright, jóvenes, hoy vamos a hablar del WH. Question words. Preguntas que empiezan con WH y obviamente en el pasado y en el presente. Entonces, vamos a ver cuáles son esos question words. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Díganlo ustedes. Question words. O sea, preguntas con WH. Por ejemplo, tenemos what, ¿qué? O ¿cuál? Si yo digo, what's your name? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Yo no puedo decir ¿qué es tu nombre? What's your name? ¿Cómo te llamas? Where do you live? ¿Dónde vives? Where did you go? Sí. Where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When. Sigo. Why? ¿Por qué? Why? How many? ¿Cuántos hay? How many students are there in 8th grade? ¿Cuántos alumnos hay en octavo? Many. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Te creo. Entonces, en el pasado y en el presente. En el pasado y en el presente. Obviamente, para hacer preguntas en pasado, siempre vas a utilizar el did. Siempre el did. Y para hacer preguntas en presente, siempre se usa do o das. Por ejemplo, what did you do? ¿Qué hiciste? O pregunto, what do you want? ¿Qué quieres? Where do you go? ¿Dónde vas? Bueno, esa es la manera, la forma en que ustedes tienen que hacer preguntas con WH presente y pasado. Siempre las preguntas en presente se hacen con do o das. Siempre las preguntas en pasado se hacen con did. ¿Ok? Alright. Vamos a eso. Here we go. Tenemos WH. What, where, when, which, why y how. What significa qué o cuál. Where significa dónde. When, cuándo. Which, cuál. Which, cuál. Why, por qué. How significa cómo. Y después de esto viene el auxiliar o el do o el das. Luego el sujeto y el complemento. What do you want? El verbo. Where does she go at 10 o'clock? ¿Dónde va ella a las 10 de la mañana? ¿Dónde va? Por ejemplo, aquí tenemos los complementos, expresiones de tiempo. Ejemplo. Where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Where do you work? Otro ejemplo. When does he go to the mall? ¿Cuándo va él al mall? ¿Cuándo va él al mall? Otra pregunta. What do you do? ¿Qué haces tú?
When, where, what, luego viene do o das. Acuérdense que das es solamente para he, she, it o un nombre de persona o cosa. Por ejemplo, where does my dog eat? ¿Dónde come mi perro? When does the horse eat? When does the horse eat? ¿Cuándo come el caballo? Ah, he eats at night. Él come en la noche. Ya, entonces si se dan cuenta yo dije does porque es eats. Dije does porque es he, etc. What do you want? ¿Qué quieres? What do you want? O what do you need? ¿Qué necesitas tú? What do you need? ¿Qué necesitas tú? Bueno, esa es la forma de hacer preguntas en presente. ¿Por qué identificas que es presente? A ver, quiero escuchar o quiero que ustedes analicen eso. ¿Por qué tú te das cuenta que esto es presente? Bueno, te das cuenta que es presente. Ojalá hubiesen pensado esto. Porque hay do o das. Do o das es pregunta en presente. ¿Y cómo yo sé o cómo puedo hacer una pregunta en pasado? Ah, eso está mucho más easy peasy lemon squeezy. Es más fácil. Por you work. ¿Dónde trabajabas? When does he go to the mall? ¿Cuándo va él al mall? Cambia por when did he go to the mall? ¿Cuándo fue él al mall? What do you do? ¿Qué haces tú? Eso cambia por what did you do? ¿Qué hiciste? ¿Te das cuenta? Solamente cambias el auxiliar do o das por el did y estamos haciendo inmediatamente preguntas en pasado simple. Continuemos. Ok. Veamos más formas, más preguntas acá, por favor. Chicos, atentos. Ya, tenemos. What do you watch on TV? ¿Qué estás viendo en la tele? A film. Una película. A film. Una película. ¿Qué pregunto? En pasado, ¿cómo sería? En pasado, ¿cómo sería? Si pregunto, what do you watch on TV? ¿Qué ves en la tele? ¿Qué estás viendo en la tele? ¿Cómo lo cambió a pasado? ¿Qué viste en la tele? Chicos, está muy easy peasy, come on. Ya, se los digo yo, niños. Espero que sea lo mismo que ustedes piensan. What did you watch on TV? ¿Qué viste? ¿Qué viste en la tele? ¿Se dan cuenta? Eso cambia. Tan simple cambiar el auxiliar do por el did. Pregunta 2. Where do they live? In London. ¿Dónde viven ellos? Where do they live? Where do they live? ¿Dónde viven ellos? ¿Y cómo lo cambio a pasado? ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían ellos? Ya, la respuesta es where did they live? Solamente cambia el did o el do por el did. Where did they live? ¿Dónde vivían ellos? Siguiente pregunta. Why do you cry? ¿Por qué lloras? Es pregunta en pasado. No, perdón, es pregunta en presente. ¿Cómo lo sé yo? Porque está el do.
Because I'm sad. Porque tengo penita. ¿Y cómo cambió a pasado? Why did you cry? ¿Por qué lloraste? ¿Se dan cuenta? Otra. When does your dad arrive? ¿Cuándo llega tu papá? At 9:30. At 9:30. A las 9:30. ¿Y cómo lo cambió en pasado? ¿Cuándo llegó tu papá? En vez de decir ¿cuándo llega? When did your dad arrive? Queda igual. Miren, esto es muy difícil, es muy difícil. Sigo. What time does she finish her lesson? ¿A qué hora ella termina su clase? At 2 o'clock. At 2 o'clock. ¿Cómo cambia esa pregunta a pasado? What time did she finish her lesson? ¿A qué hora ella terminó su clase? ¿Ya? No es tan difícil, niños. Miren, pregunta. What does he play? ¿Qué juega él? O what did he play sería en pasado. Esto simplemente cambia a pasado. ¿Ya? Ejemplo. What did you say? ¿Qué dijiste? Where did he say? ¿Dónde lo dijo? When did they say? ¿Cuándo lo dijeron? Did es pasado. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la forma del pasado simple. Del pasado simple con WH. Ojo. Esa es la forma del WH usando el did y el do. ¿Ya? Bueno, a veces también does. Pero, más que nada, esa es el WH, chicos. See you later, alligator. See you later, alligator. Bye bye, butterfly.